Buenas tardes, mi nombre es Jesús Antonio Martínez Cruz. El día de hoy hablaremos sobre la matanza de Tlatelolco del 68. Para empezar, ¿qué fue el movimiento estudiantil del 68? Este movimiento fue un movimiento social surgido del que participaron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional del IPN, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y de otras instituciones educativas mexicanas, además de profesores, profesionales, obreros y otros sectores sociales. Este movimiento se conformó en la Ciudad de México como respuesta a una serie de agresiones que unos días antes había sufrido un grupo de estudiantes por parte de granaderos, el Cuerpo Especial de la Policía. Estos habían usado gases lacrimógenos para perseguir y detener a los jóvenes tras unos enfrentamientos estudiantiles. Pero primero, ¿qué fue lo que dio origen a este movimiento? ¿Cuáles fueron estas causas? Bueno, el movimiento estudiantil del 68 no se dio a partir de una única causa, sino que fueron varios los factores que incidieron en su desarrollo. Para analizar este hecho hay que tener en cuenta la historia de México y el contexto internacional, los enfrentamientos de los estudiantes con las fuerzas de seguridad que fueron un gran detonante. El primero fueron los enfrentamientos estudiantiles y la represión policial. El 22 de julio de 1968, los estudiantes del IPN y de la preparatoria OSAC Ocho Terena se enfrentaron entre sí. Según algunas interpretaciones, investigados por dos grupos porrilles, los granaderos intervinieron en el enfrentamiento que hirieron a varios estudiantes. Este hecho fue uno de los disparadores de las posteriores marchas estudiantiles. La segunda fue la desigualdad y falta de representación. El crecimiento económico que atravesaba el país en aquella década no se tradujo en una distribución equitativa de la riqueza. A esto se le sumó que desde mediados del siglo XX, algunos sectores obreros y sindicales estuvieron en protestas que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del país. Un factor adicional fue que los jóvenes estudiantes de clase media no encontraban un representante entre las figuras y espacios políticos de la época. 3. El contexto internacional. En otras partes del mundo los estudiantes encabezaban movilizaciones que tenían diversos objetivos, con el fin de la guerra de Vietnam en Estados Unidos o de un socialismo. Lo ocurrido en México no fue un hecho aislado, sino un ejemplo donde jóvenes que buscaban un protagonismo en las transformaciones que consideraban necesarias para su sociedad. Ahora bien, ¿quién fue el presidente de 1968 en esa época? Nada más y nada menos que Gustavo Díaz Ordaz. Y su postura frente a estos movimientos estudiantiles fue autoritaria y represiva. Díaz Ordaz veía los movimientos estudiantiles como una amenaza al orden público y al gobierno. Consideraba que estaban infiltrados por grupos subversivos, comunistas o extranjeros, y por tanto no los reconocía como una expresión legítima de incomodidad social. En lugar de diálogo, adoptó una actitud inflexible y de mano dura. Además de que había cierta influencia sobre las próximas Olimpiadas, que serían realizadas en México en ese mismo año, que comenzaban el 12 de octubre, apenas 10 días después de la masacre. Díaz Ordaz quería proyectar una imagen de paz, modernidad y de progreso ante el mundo. El gobierno temía que las protestas estudiantiles arruinaran ese mensaje, por lo que buscó sofocar el movimiento a toda costa antes del evento. La represión de Tlatelolco fue en parte una estrategia para garantizar que los Juegos Olímpicos transcurrieran sin protestas visibles. Ahora bien, el 2 de octubre de 1968, el Consejo Nacional de Huelga convocó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional de Tlahualco, Tlatelolco, con el propósito de informar sobre la situación de Elena Chapín, hacer un reconocimiento a las brigadas por su labor en el movimiento y avisar otros temas de interés. Según algunas fuentes, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas alrededor de 10.000 estudiantes, maestros, padres de familia y demás personas que apoyaban al movimiento. Además,
de que también se encontraban oradores del mitin y miembros del CNH. 2 helicópteros, uno de la policía y otro del ejército, volaron sobre la plaza, alrededor de las 5:55 p.m. Se dispararon bengalas verdes desde el cercano edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. A las 6:15 se dispararon otras 2 bengalas, esta vez desde un helicóptero, una verde y otra roja. Fue ahí cuando 5,000 soldados, 200 tanquetes y camiones rodearon la plaza. Gran parte de lo que sucedió después de los primeros disparos en la plaza permaneció mal definido durante décadas después de 1968. El gobierno mexicano dijo que los disparos desde los apartamentos circundantes provocaron el ataque del ejército, pero los estudiantes dijeron que los helicópteros parecían indicarle al ejército que disparara contra la multitud. Poco después, el Batallón Olimpia, una rama secreta del gobierno, hecha para la seguridad de los Juegos Olímpicos, compuesta por soldados oficiales de policía y agentes de seguridad federal, recibió la orden de arrestar a los líderes del CNH y avanzó hasta la plaza. Los miembros del Batallón Olimpia llevaban guantes blancos o pañuelos blancos atados a la mano izquierda para distinguirse de los civiles e impedir que los soldados les dispararan. El capitán Ernesto Morales Soto declaró que inmediatamente después de ver una bengala en el cielo, la señal preestablecida debían sellar las 2 entradas mencionadas anteriormente e impedir que cualquiera entrara o saliera. El asalto que siguió la plaza dejó docenas de muertos y muchos más heridos en el periodo subsiguiente. Los soldados respondieron disparando contra los edificios cercanos y contra la multitud, alcanzando no solo a los manifestantes, sino también a observadores y transeúntes por igual, incluidos estudiantes, periodistas, incluso niños. Fueron alcanzados por balas y montones de cuerpos que pronto cayeron al suelo. Mientras tanto, en el edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores, los miembros del Batallón Olimpia empujaron a las personas y les ordenaron que se tumbaran en el suelo, cerca de las paredes del elevador. Las personas afirman que estos hombres fueron las personas que dispararon primero contra los soldados y la multitud. La masacre continuó durante toda la noche, con soldados y policías operando casa por casa en los edificios de departamentos alrededor de la plaza. El edificio Chihuahua y el resto del vecindario tuvieron que cortar su electricidad y teléfonos. Testigos del evento afirman que los cadáveres fueron primero retirados en ambulancias y más tarde los militares llegaron y amontonaron cuerpos sin saber si estaban vivos o muertos en los camiones militares, mientras que algunos dicen que los cuerpos fueron amontonados en camiones de basura y enviados a destinos desconocidos. Había soldados que reunieron a estudiantes en las paredes de los elevadores del edificio Chihuahua, los desnudaron y los golpearon. La explicación oficial del gobierno sobre el incidente fue que los provocadores armados entre los manifestantes estacionados en edificios con vista a la multitud habían comenzado el tiroteo y que al encontrarse a sí mismos como objetivos de los francotiradores, las fuerzas de seguridad simplemente habían devuelto los disparos en defensa propia. A la mañana siguiente, los periódicos informaron que entre 20 y 28 personas murieron, cientos resultaron heridas y cientos más fueron arrestados. La matanza del Tlatelolco tuvo un impacto profundo y duradero en la sociedad mexicana, marcando un antes y un después en la relación entre el Estado y los ciudadanos. Provocó una gran desconfianza hacia el gobierno debido a la represión brutal, revelando el verdadero autoritarismo del régimen, y generó una fuerte desconfianza hacia las demás instituciones. Hubo una crisis moral y política, cuando fue el uso del ejército contra civiles desarmados, fue visto como una violación gravísima de los derechos humanos, causando una crisis moral entre intelectuales, artistas, académicos y otros sectores sociales. Además de que hubo un silencio forzado y una memoria dolorosa. El tema fue silenciado oficialmente, pero en la sociedad persistió como una herida abierta. También hubo un nacimiento de una conciencia cívica.
Esto del 68 también sembró una semilla, inspirando a futuras generaciones de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. Tlatelolco se convirtió en un símbolo de resistencia. Ha sido ampliamente retratado en literatura, cine, música y arte. Cada 2 de octubre se conmemora con marchas, actos culturales y llamados a la justicia bajo el lema 2 de octubre, no se olvida.